Buenos días, hermanos. El día de hoy quiero hablar de algo que pasó en Ramón de Galat, que fue cuando Jehú fue ungido para ser rey de Israel. Mira, antes de comenzar, hermanos, les quiero comentar de que cuando vemos el Antiguo Testamento, por ejemplo, los pasajes, los que hemos estado estudiando en las últimas semanas, sobre todo la semana pasada, vemos que hay partes que podemos considerar que son muy violentas, como la muerte de Jezabel, y la parte de hoy también de las acciones de Jehú pueden considerarse muy violentas para cualquier estándar el día de hoy. Y por eso yo creo que por muchas personas prefieren mejor no hablar tanto del Antiguo Testamento, no hablar tanto del periodo de los reyes, precisamente porque eran tiempos muy violentos. Y alguien podría decir, mejor vamos a hablar del Nuevo Testamento, vamos a hablar de Jesús. Hay gente que considera y ha dicho cada locura acerca de que en el Antiguo Testamento Dios era diferente, pero acuérdate que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por siempre, pero vemos episodios de mucha violencia, que el día de hoy a muchos cristianos esto le ocasiona problemas. Problemas de tipo, pues no tanto ético, más bien teológico, ¿sí? Porque mucha gente no le gusta hablar de juicios de parte de Dios, no le gusta hablar del juicio, no le gusta hablar del infierno. Prefieren hablar de, mucha gente, digo, no todos, pero mucha gente que mejor prefiere hablar de sanidades, ¿verdad? O de que te va a ir bien, o que Dios te va a prosperar, ¿verdad? Y sí es cierto que Dios tiene muchas cosas buenas para ti, pero también hay que recordar que un día toda la humanidad nos vamos a ver frente a frente con Dios y va a haber un juicio y sí hay un lago de fuego donde la gente va a ser echada y también va a haber episodios violentos, si lo creemos de esa manera. Entonces, la razón por la que les comento esto es porque vamos a hablar de algunos pasajes que son fuertes y al final, quédate al final porque voy a explicar por qué considero que tenía que ser tan violenta esta parte del periodo de que vivieron el pueblo judío. Yo sé que mucha gente prefiere mejor hablar del Nuevo Testamento porque pues, hablan de Jesús, es más inclusivo, ¿no? Para muchas personas, otros pueblos que no son judíos, es más fácil de entender. Y el Antiguo Testamento mucha gente pues, lo considera muy violento, como te había comentado. Pero vamos a hablar, al final voy a explicar por qué considero que tuvieron que pasar estas cosas violentas. Pero vamos a comenzar hablando acerca de cómo Jehú es ungido de rey de Israel. Esto pasa en Segunda de Reyes 9, del 1 al 13. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y les dijo, ciñe tus lomos y toma este redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galat. Cuando llegues allá, verás ahí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite, derrámala sobre su cabeza y di, así ha dicho Jehová, te ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramón de Galat. Cuando él entró, aquí los príncipes del ejército estaban sentados, y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? A él dijo, a ti, príncipe. Y se levantó y entró en la casa. Y el otro derramó el aceite en su cabeza y le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel. Yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y yo pondré en la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, así como la casa de Baasa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Y enseguida abrió la puerta y se echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo,
vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Y ellos dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo, así y así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey de Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. En esta parte de la historia, la nación de Israel está pasando por una etapa muy mala. Joram, el hijo del rey Acab, ya tenía gobernando 8 años después de la muerte de su padre, y él lo que había hecho es que había continuado con la idolatría a Baal. Y en la tierra, lo que estaba sucediendo también en Judá es que también ya había comenzado la idolatría hacia Baal. Entonces, es como un tiempo de sombra, tiempos sombríos que vivieron en Israel y que Jezabel había sido crucial para que se introdujera el rito, la adoración, el culto a Baal dentro de la tierra y se necesitaba un cambio, ¿sí? Y la verdad es que a veces Dios permite cambios que nos sacudan tanto desde los cimientos a grado de que podemos decir, bueno, no entiendo qué es lo que está pasando. Tal vez hay gente que ha quedado conmocionada por lo que hemos estado viviendo los últimos 2 años. Y la verdad es que no entendemos por qué una pandemia ha golpeado tan duro a la humanidad, pero hay que verlo desde el punto de vista que todas las cosas, dice la Biblia, que nos ayudan para bien, incluyendo aquellas que no me gustan. Y fíjate, en Israel estaban pasando por un periodo tan sombrío, donde la gente cada vez se alejaba más de Dios, donde la casa de Acab, ni este pacto que hicieron con Baal, a través de su esposa Jezabel, que fue la que trajo todo esto a Israel, estaban destruyendo. Bueno, Jezabel había comenzado persiguiendo a los profetas de Dios y ahora también Judá estaba cayendo también en adoración y te voy a hablar acerca de esto. Pero vamos, Dios lo que hizo en este punto fue eliminar de tajo todo el problema. Y a veces la manera como Dios permite que sucedan las cosas no son cosas que sean fáciles de explicar teológicamente, porque nos gusta más hablar de que nos ve bien, y hay muchos lugares donde a eso va la gente nada más, a que le digan que le va a ir bien, que va a prosperar, pero que no hablen de arrepentimiento, que no hablen de que tienes que cambiar tu estilo de vida, que hay cosas que hay que dejar, que hay cosas que no le agradan a Dios. Mira, muchos de estos lugares, o hay muchos lugares donde prefieren no despertar a la gente de sus sueños, y por eso no se habla de estos pasajes, ¿sí? Donde se habla la realidad de lo que estaba pasando en la tierra, y luego, como te comenté, es una etapa muy violenta en Israel. Y fíjate lo que dice aquí en 1 Reyes 9, del 14 a 29, dice, así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galat en todo Israel, así como puedes ver aquí en la imagen, aquí se ve a un lado Ramot de Galat, y por causa de Hazael, rey de Siria, pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios habían hecho, peleando contra Israel, rey de Siria, contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad, para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba ahí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram, y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo, veo tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, ¿hay paz? Fue entonces el jinete a reconocerlos y dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio aviso, luego avisó, diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve.
Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Y el atalaya volvió a decir, este también se llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el de marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo, unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, el cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y con sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías, traición, Ocosías. Pero Jehú entensó su arco y hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Y acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos a la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esa sentencia sobre él diciendo, he aquí yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, te daré la paga en esta heredad. Dijo Jehová, tómalo pues, ahora échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y le siguió Jehú, diciendo, herí también a este en el carro, y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam, y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió ahí. Y los siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en un sepulcro de la ciudad de David. Y en el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Fíjate, aquí vemos a los dos reyes, al rey de Israel y al rey de Judá, que tenían un parentesco. Mira, Joram era el hijo de Acab y de Jezabel, pero él era el tío del rey Ocosías. Acuérdate que Josafat había entregado a su hijo en matrimonio con la hija de Jezabel y de Acab, y habían hecho un parentesco. Entonces, Ocosías era el tío, perdón, Joram era el tío de Ocosías, o sea, era el sobrino. La mamá de Ocosías era hija de Jezabel, y por lo tanto Jezabel es su abuelita, o sea, estaban todos emparentados ahí con Jezabel. Y también Ocosías, bueno, la mamá de él había comenzado a introducir la adoración a Baal dentro de Judá. O sea, vamos, el mal estaba penetrando la tierra, así como el mal puede penetrar tu casa al día de hoy, igual, con pornografía, con adicciones, con violencia. O sea, hay que entender que todo esto son ejemplos para nosotros el día de hoy de la seriedad de dejar que entren cosas que no le agradan a Dios en tu casa, que no le agradan a Dios en su templo, porque ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, aquí se les hizo fácil comenzar a hacer alianzas, comenzar a unir en yugo desigual, a hacerle caso a la mujer que quería traer la adoración al culto de Baal, comenzaron a perseguir a los sacerdotes de Jehová, matarlos, y vamos, ya estaban tan adentrados dentro de los dos reinos, que llegó un momento en que hubo la necesidad de hacer un cambio. Y algunos cambios, desafortunadamente, tienen que ser violentos. Y fíjate, aquí comienza preguntándole si hay paz. ¿No te llama la atención eso? De que pregunte si hay paz. Eso es lo que mandó el rey a preguntarle a los que venían. Y bueno, ahí en hebreo lo que estaban diciendo es ha shalom. Ha shalom. Así es la palabra en hebreo que utilizaron para preguntarle si había paz. Acuérdate que shalom, estamos hablando de estabilidad, de contentamiento, de unidad, de paz verdadera. Eso es lo que significa shalom. Entonces aquí lo que les están preguntando es si hay paz. Ha shalom. Aquí lo interesante es que Jehú
se tomó en serio el llamamiento que le dio Dios. Acuérdate que llegó un profeta, lo ungió y él se la creyó. Y sabes que tal vez Dios tiene para ti un llamamiento que tal vez tú lo has tomado muy en serio, o tal vez no le has dado la importancia, o tal vez tú has creído, pues es que es demasiado grande, o sea, y además me voy a enfrentar con gente muy poderosa, y si mejor pues, sigo aquí de la calle, sí, de acá, que es un malvado, y acaba de matar a Nabot, y hay palabra en contra de él, que le hablaron los profetas de Dios, que él iba a caer aquí en esa misma viña, donde era de Nabot y que la había ido tomado posesión, donde encontró el profeta Elías precisamente acá, y dijo, aquí vas a morir, o sea, él fue y se lo tomó en serio, o sea, todo, yo me imagino a Jehú cuando llega este profeta y lo unge y le dice que él va a cumplir las palabras de Dios, o sea, él se lo tomó muy en serio, y eran tiempos de mucha violencia, y desgraciadamente el día de hoy también estamos viviendo tiempos de violencia, eh, tal vez veamos más violencia en los años que están por venir. Y acuérdate que así también lo dijo Jesús, o sea que habrá guerras y rumores de guerras, y en las guerras pasan cosas terribles. Y aquí no era la diferencia. Entonces, Jehú, cuando él le ponen, cuando él es ungido, él recuerda las palabras del profeta, que es lo que Dios quería que hiciera. Y él iba a ser el instrumento. Entonces vemos que Jehú se la cree y se lo toma en serio. Y la verdad es que yo quisiera que todos tomáramos muy en serio cuando Dios habla una palabra a tu vida. Deberíamos de tomarlo muy en serio. Y fíjate, por eso también cuando Jezabel le hace ojitos y se pintan los ojos de antimonio, y Jehú ni siquiera se detuvo. O sea, él nada más preguntó, ¿quién está conmigo? Pues aviéntenla, ¿sí? Ni siquiera lo pensaba. O sea, si vemos aquí estos pasajes, no es que no lo pensara, estaba determinado. Mira, la verdad es que también nosotros necesitamos una determinación para cumplir la promesa de Dios en nuestras vidas. Mira, si hay alguien que está enfermo en tu casa, tómate las cosas en serio. Ayuna, ora, clama, impone manos, deja que el poder de Dios fluya a través de ti, que seas un vaso, un instrumento en las manos de Dios, que se pueda cumplir su obra aquí en la tierra, y que seas una extensión de su reino y de su amor. Y también, así como Jehú, ahorita vamos a hablar de unas cosas que hizo, comenzó a limpiar toda la maldad que había en Israel. Y si te fijas, no se detuvo en Israel. O sea, se encontró a Ocosías y también se lanzó sobre él, porque eran parientes. O sea, Jehú se lo tomó en serio, dijo, no sé, es que este lobo va a venir a hacer guerra en contra de mí. Y además, es nieto de Jezabel, y también ya están metiendo la adoración de Baal allá en Judá. Entonces no perdió el tiempo, y dos pájaros de un solo tiro. Sí, o sea, y es más, si te fijas aquí como lo narran, dice bien así muy alebrestado, de seguro es Jehú. O sea, él tenía este carácter, ¿sí? Y la verdad es que ojalá tuviéramos un carácter así igual de fuerte para enfrentarnos a la maldad que hay en este mundo, porque a veces simplemente cerramos los ojos, volteamos, nos hacemos como que no pasa nada, evitamos la confrontación, porque no queremos ofender a la gente, pero ¿sabes qué? El cielo y el infierno son bien reales. Y la verdad es que no estamos para estarle dando palmaditas al pecado, y es mejor tomar las cosas en serio, y que si va a haber un arrepentimiento, que haya un arrepentimiento verdadero, quiere decir que ya no regresas a hacer lo mismo. Ese es un arrepentimiento, sino nada más es remordimiento. Entonces, vemos aquí que se toma la cosa muy en serio y comienza a restaurar el reino de Dios, pero lo hace con mucha violencia. Incluso la muerte de Jezabel también fue un episodio violento, y yo sé que por eso, pues mejor muchos pastores prefieren no hablar de manera tan gráfica de lo que pasó ahí. Y luego, si vemos las otras cosas, ya no voy a leer tus pasajes, pero si vemos otras cosas que hizo Jehú, es que también mató a los hijos que tenía Acab,
¿sí? Eran 70 hijos que tenía. Y sabes que los mató, y luego cuando vinieron los hijos del rey Ocosías, o sea, eran parientes, a visitarlos. O sea, en ese tiempo pues no se daban las noticias a correr tan rápido como hoy en día, ¿no? No se mandaron WhatsApp, no sabían, y también los mataron cuando llegaron a visitarlos. Entonces, fíjate, todo ese problema surgió porque Josafat permitió que su hijo Joram se casara con la hija de Acab y Jezabel. O sea, hasta su casa llegó la destrucción porque él permitió el yugo desigual. Y la verdad es que estos son ejemplos para nosotros de que cuando le damos tantito espacio al diablo, fíjate, el diablo no ocupa mucho espacio para causar un desastre. Alguien puede decir, nada más era una mujer, nada más era Jezabel, pero quedamos bien con los fenicios. Es un matrimonio arreglado por cuestiones monetarias y por defensa de los reinos, pero la verdad es que eso les trajo de problemas a Israel y a Judá y a sus descendientes, pero fuertes, que se necesitó una sacudida política, económica, de guerra, y además esta mujer había perseguido a los profetas de Dios, y luego al final llega el juicio. Y yo sé que no nos gusta hablar del juicio, nos gusta hablar de bendición, que Dios me bendiga, hermano. Sí, pero sí, está bien que me bendiga, pero si estoy haciendo lo malo, va a llegar el juicio en algún momento. Si soy una persona no arrepentida, va a llegar el juicio. Entonces es mejor dejar que Dios haga en nuestras vidas lo que Él tiene planeado, y deja que Dios haga algo hermoso contigo. Mira, todo esto que vemos en el Antiguo Testamento, a pesar de que hay mucha violencia en estos actos, al final de todo, al final de cuentas, si tú lo ves de una manera analítica, lo que estaba pensando es que estaban limpiando a Israel y a Judá. Hubo una limpieza. Y es más, Dios estuvo tan satisfecho con el trabajo de Jehú cumpliendo su palabra, que dijo que le iba a permitir que su descendencia gobernara por 4 generaciones. Sí, y alguien puede decir, esas son cosas que no entiendo de Dios, si fue un hombre tan violento. Bueno, también el rey David fue un hombre violento, y por eso Dios le dijo que él no iba a edificar su templo. Pero también fue un hombre que bajo la inspiración de Dios escribió salmos tan hermosos. Y alguien puede decir, y yo sé que esto le ocasiona muchos problemas a gente en un conversa, que dicen, pero ¿cómo? O sea, debe de ser nada más amor y tolerarme mi pecado. El problema es que Dios no cambia, y Él es el mismo ayer y hoy y por siempre. Y si no toleró que sucediera esto en Israel y en Judá, donde sus su pueblo estaba haciendo cosas aún más abominables que las que habían hecho los moradores que estaban en esa tierra, que Dios los había echado de ese lugar por toda la maldad. Y es que llega un momento en que hay que pensar que Dios sí juzga, y va a llegar un momento del juicio. Y yo sé que no nos gusta hablar del juicio, pero por eso precisamente hay que hablar del amor de Dios, para que tú no llegues a ese juicio y seas encontrado culpable. Que en el momento que estemos delante de Dios podamos decir que hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Incluso el acto de salvación de Cristo Jesús en la cruz del Calvario hace más de 2000 años también fue un acto violento. La tortura de Jesús, los azotes y su propia muerte también fue un acto violento que era necesario para que pudiera haber perdón. Y te digo, sí, Dios tiene cosas muy bonitas para ti. Dios tiene planes de paz, pero hay que arrepentirnos para poder disfrutar de esa paz. Yo sé que todos quisiéramos estar en el cielo, queremos esa morada que Dios ha preparado para nosotros, que Jesús fue a prepararnos para nosotros. Pero fíjate, lo que hizo Jehú es que fue y sacó las estatuas, y luego hizo algo que alguien podría decir con los estándares de hoy poco ético, mentiroso, ¿verdad? Porque él lo que hizo es que llamó a todos los sacerdotes de Baal y los llevó, porque ya habían hecho un templo, le habían hecho un templo a Baal, y él dijo, quiero que todos vengan aquí porque le voy a hacer un gran sacrificio a Baal.
Sí, esto lo puedes encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 10 del 18 al 28. No lo voy a leer, pero tú lo puedes leer con calma. Entonces él invita a todos los sacerdotes de Baal para que vayan a un gran sacrificio. ¿Y sabes qué? Sí hacen el sacrificio. Es un día solemne, dijo, un día solemne a Baal. Y fueron y los convocaron y llegaron todos y les dio vestiduras para que se pusieran. Hicieron sus sacrificios y ya que habían hecho sacrificios, él tenía hombres afuera y dijo, al que se salga, lo matan. Y mandó sus capitanes y dijo, ahora sí entren y maten a todos los sacerdotes de Baal. Y no solamente eso, destruyó también las estatuas del templo de Baal, las quemaron, buscaron todas las estatuas que había de Baal y luego, aparte, el templo que era de Baal lo convirtieron en letrinas. Te digo, alguien podría decir, ¿por qué no les dijo la verdad? Pues simplemente porque quería acabar con todo el mal de golpe. Sí, y al final terminaron siendo letrinas, esos lugares que eran de sacrificio y de adoración a Baal. Entonces, hizo cosas que eran necesarias en su momento para traer un cambio radical. Y yo me pregunto si tú y yo estamos dispuestos a hacer cambios radicales en nuestras vidas. Tal vez nosotros, tú puedes decir, hermano, es que yo no tengo ídolos en mi casa, pero hay gente que hace el dinero un ídolo, ¿sí? Hay gente que hace el trabajo un ídolo, o un amor lo hace un ídolo, o hay gente que sí tiene ídolos, también digamos la verdad. Entonces, esa es la realidad en la que vivimos en México el día de hoy. Y si tú has permitido también que empiecen a entrar cosas en tu casa que tú sabes que no están bien, o están llegando las adicciones a tu hogar, y es tiempo de tomar decisiones también fuertes. Y por esto me refiero a que tienes que sacar lo que a Dios no le agrada. Tal vez hay cosas en tu vida, hay cosas que ves, cosas que mantienes, que tú sabes que no le agradan a Dios y que es el tiempo de hacer un cambio radical en nuestras vidas. Mira, para los israelitas era necesario hacer un cambio radical, porque si no iba a llegar la destrucción a todos ellos. Y después vamos a hablar del juicio que cayó sobre de ellos más adelante. Eh, pero la verdad es que así como la cruz fue un acto de amor, aunque fue un acto violento, no te estoy diciendo que hagamos violencia, no confundan mis palabras. Lo que estoy diciendo es que a través de esa violencia que vemos en estos pasajes, llegó perdón, así como a través también de la muerte de Cristo Jesús en el Calvario trajo perdón a nuestras vidas. Es tiempo de tomar decisiones radicales y decir, Señor, yo reconozco que me he equivocado, yo reconozco que he pecado, yo reconozco que te necesito en mi vida y también quiero cambiar las cosas. Y si has estado comenzando con adicciones, es el tiempo de arrepentirse y decir, Señor, yo no quiero esto en mi vida, yo sé que me va a alejar de ti y te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador, yo reconozco que me he alejado, que he permitido que entren cosas en mi hogar que no te glorifican, Señor, y que nos están alejando de ti. Y te pido, Señor, que me perdones. Y en este momento tomo la decisión de que también voy a hacer cambios radicales. Y no lo voy a permitir que siga sucediendo en mi casa. Y mi casa será casa de oración. Y voy a poner alabanzas. Y mi familia leerá las escrituras conmigo. Yo en mi casa serviremos a Jehová, Señor. Cámbiame, Señor, perdóname. Y sigue proveyendo en nuestro hogar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, hermana, si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo, dale like y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.